Se te apagó la cámara, mi corazón. Ale, Sí. Estoy viendo dónde está mi cámara. estabas recién. Sí, pues, pero ahora no estoy. Te escucho. Parece que te saliste del Zoom. Tienes que abrir la pestaña. Ahora sí. Ahí. Ahí. Ahí estás. Ahí sí. Ahora sí. Quizás si pones el teléfono como acostado, se van a poder ver mejor ambos. Y ahí sí. Ahí están los dos. Ahí Ya. estamos. A ver, ¿no? Se ven. Sí, lo Sí, ven. sí. Ellos lo ven. Ya. ¿Y ustedes ven la pantalla? Sí, ¿Ven la presentación? Sí, sí. la de ustedes, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces esta reunión es en el marco de un proyecto que nos adjudicamos que se llama Plan de Gestión Patrimonial 2025 del sitio de memoria Irán 3037, que fue postulado al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales en la convocatoria 2025. Este proyecto tiene como objetivo diseñar el proyecto arquitectónico y museográfico para el sitio de memoria, hacer un levantamiento participativo con sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia política sobre el estado simbólico y funcional del inmueble y desarrollar estrategias de participación, vinculación territorial, diálogo intergeneracional que posicionen el sitio de memoria. Em, en el caso del diseño arquitectónico, hablamos de lo que tiene relación con el inmueble, ¿cierto? Con resguardar y adaptar el inmueble, la casa, el espacio, ¿cierto? De manera que asegure su conservación, su acceso y el uso comunitario que le queremos dar, ¿cierto? Este diseño considera todas aquellas intervenciones físicas en la estructura que haya que realizar que puedan hacerse respetando el carácter patrimonial y la memoria del lugar y que garanticen las condiciones de seguridad, habitabilidad y preservación del espacio como testimonio histórico. En el caso del diseño museográfico, es aquello que nos permite orientar la forma en que se organiza, interpreta y comunica la memoria dentro del sitio. Esto tiene que ver con la disposición de los objetos, los testimonios, los recursos visuales, sonoros y tecnológicos que nos permitan transmitir los hechos que ocurrieron en este espacio, siempre desde una perspectiva ética y respetuosa con las víctimas y los sobrevivientes. La museografía entendemos que es la que define los recorridos, las experiencias sensibles y pedagógicas que las y los visitantes vivirán, poniendo en valor tanto los relatos individuales como la dimensión colectiva de la memoria. ¿Cómo vamos a realizar esto? La idea es que podamos articular los criterios técnicos con todo aquello que responde a la perspectiva ética y comunitaria, de modo que el sitio no solo se conserve como un espacio material de memoria, sino que también se transforme en un lugar de encuentro, de reflexión y de transmisión intergeneracional, para que podamos contribuir a la construcción de una cultura de derechos humanos. Esto se realiza a través de la realización de diferentes encuentros, entrevistas y recopilación de relatos de sobrevivientes, familiares, de la comunidad, del territorio, de las comisiones de colaboradores de Irán 3037, a través de la articulación de otros relatos también, como por ejemplo de la familia Muñoz que vivió previamente ahí en la casa, otros relatos de actores del Estado y organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria. ¿Ya? Entonces la idea es que comencemos y vayamos conversando de acuerdo a las preguntas que van apareciendo. Me parece que ahí se unió Boris. Bien. Qué bueno que se pudo unir. Hola, Boris. ¿El cuál? Hola, Francisco. No se ve. No se ve, Boris.
No, dice usuario de Zoom, pero me imagino que todavía está en... Está en proceso seguramente. Debe estar configurando la cuenta. Ya, entonces, Mario, Sí, la idea es que entremos como en un viaje del espacio, que podamos imaginar nuestro espacio en blanco para ir recogiendo cuáles son tus perspectivas de lo que a ti te gustaría proyectar, los relatos, cómo ves este inmueble, tanto como desde la perspectiva arquitectónica, cuáles son los lugares que te gustaría como que fueran más importantes o los contenidos que estos espacios también tengan, ¿ya? Y no solamente para como sobrevivientes, sino también proyectar un poco más también a quienes lo visiten o participen y se vinculen permanentemente de este espacio, ¿ya? Entonces ahora vamos a compartir con ustedes un texto que la idea es justamente provocar ciertas emociones y pensamientos de cómo orientar nuestra próxima conversación. ¿Ya? Bueno, dice así. Imagina el aroma a pasto recién cortado en un jardín de Macul, el eco de risas en pasillos soleados. Imagina una casa como cualquiera, una donde, en palabras de una sobreviviente, nosotros habríamos vivido. Ahora, siente cómo ese aire se enrarece, cómo la luz es devorada por muros que aprendieron a callar. La dictadura no solo ocupó un inmueble, profanó un hogar, transformándolo en un cuartel secreto de la DINA, la Venda Sexy, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy, ese mismo espacio se levanta no como una ruina del pasado, sino como un umbral hacia la conciencia, un lugar donde el silencio de sus muros grita para ser escuchado por las generaciones futuras. Este no es un lugar para simplemente aprender historia, sino para dialogar con ella. Es un espacio para interrumpir el presente, donde el pasado se revela no para paralizarnos, sino para invitarnos a construir un futuro. Ahora la idea es que podamos hacer este recorrido del inmueble, como te mencionaba, ojalá en blanco, para poder ir construyendo en tu imaginario a partir del mismo relato.
Ese es el mío. No, estaba con modo avión. Bueno, ¿qué te pareció, Mario, el texto que compartimos y este recorrido que pudimos hacer? Si Hoy me pudiste, parece bastante interesante en relación a lo que yo pude imaginar cuando estuve acá. Evidentemente, todos saben, estábamos todos vendados y, y salimos vendados de acá. Entonces, yo no me imaginé vagamente dónde estaba. Entonces, fui llevado a otros campos, a Tres Álamos, Ritoque y otros lugares. Y el tiempo estando acá fue de más o menos 17 días. Y eso, lo que me impresiona y quería hacer énfasis en lo del baño que hay, donde está la escotilla, porque yo tengo una experiencia personal bastante, podríamos decirle, tétrica, donde uno de los celadores acá, uno de los guardias me dijo que pasara al baño y que no me sacara la venda por nada. Sin embargo, adentro insistió, yo me saqué la venda y cuando abrí la escotilla, medio por abrir, apareció la cabeza del Bolonia, del perro que había acá. Eso es importante saberlo porque no se nombra mucho. El Bolonia era un perro que no mordía, pero era un tal perro que pesaba más o menos 90 kilos, 80 kilos, y se iba encima y a uno lo botaba eso. Entonces, hay que seguir las reglas del juego, nada más. Ahora, 50 años después, casi 50 años después de que yo estuve acá, recién tuve contacto con Alejandra Forfasen, con otros compañeros que estuvieron acá, pocos, porque también estuve en la Villa Grimaldi algunos días. Y eso representa que ahora esto a mí me entra como en el corazón de ver este lugar que no tiene nada que ver ni siquiera con lo que yo imaginé aquella vez, cuando estuve en el año 74. Cuéntame, ¿qué puedo responderte? súper. Muchas gracias, Mario. Mira, vamos ahora a comenzar con el proceso metodológico, que la idea es ir pudiendo responder ciertas preguntas. Este proceso está dividido en tres bloques. El primero está enfocado a poder establecer el por qué y el para qué del sitio. La idea es poder definir cómo ves tú cuáles son estos límites de acción. ¿Ya? La idea es ir respondiendo las preguntas que vamos a ir proponiendo, pero siempre enfocado en el por qué y en el para qué en este primer bloque, ¿ya? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué sentido o propósito crees que debería tener este sitio de memoria para quienes lo visiten y para la vinculación con las comunidades en general? Ya. Primeramente, lo más importante, lo que he visto hoy día yo, el acceso a jóvenes estudiantes que toman conciencia de lo que esto fue y lo que es ahora. Ellos no se imaginan lo que fue. Por lo tanto, nosotros sobrevivientes, aunque estábamos vendados, tenemos una idea de lo que estábamos viviendo. ¿Ya? Están todos diseñados, está la escalera donde subía a la sala de tortura. Y esto, lo importante, digo yo, sigo pensando que hay que transmitir a las futuras generaciones todo lo vivido a través de un lugar que está destinado exclusivamente al exterminio de opositores de la dictadura. Súper. ¿Y qué emociones te hacen sentido que debiesen prevalecer a la hora de proyectar el propósito del sitio? Muy buena pregunta porque realmente yo no me imaginé, no sabía en el lugar donde había estado, porque incluso llegué vendado a otros lugares, que a mí me sacaron la venda en Cuatro Álamos. Entonces sentí una especie
primero, una alegría profunda. Puede ser, no sé cómo llamarle, pero encontramos con un lugar así, que hay gente como Alejandra, por ejemplo, que ha hecho todo lo posible porque esto tenga una validez arquitectónica y, de hecho, una validez accesible a la gente, a las futuras generaciones, que son los principales para mí, para que transmitan al resto del mundo, al resto de la gente, al resto, a su entorno, lo que esto fue, el objetivo que tenía. Y si lo pudieses traducir en una emoción, por ejemplo, si, ¿qué es lo que te gustaría a ti que proyectara el sitio a la vez de vincularse? No sé, por ejemplo, eh, nostalgia o, Sí, eh, no sé, la pregunta está ligada a la anterior. ¿Qué siento yo? Yo siento eso primero cuando pisé este lugar hace un par de años, menos de un par de años, hace un año, después de 50 años que yo estuve en el exilio. Y por diversas razones, porque estuve un poco abandonado familiarmente, no había venido, ¿no? Pero ahora estoy integrado de lleno a esto y efectivamente yo lloré afuera. ¿M? En la entrada lloré, pero un llanto fue un llanto de reencuentro conmigo mismo y de posibilidades para que la gente tome conciencia. Estuvimos acá el 11 de septiembre, hicimos una velatón y hay harta gente y eso es lo importante, que se agregue cada vez más personas para que tomen conciencia de lo que esto fue y lo que es ahora. súper. Muchas gracias, Mario. Vamos a pasar a la segunda pregunta, Ya, muy bien. que dice, ¿cómo debería abordarse la memoria en este lugar? Por ejemplo, si, ¿qué tipo de voces son las activas que van a ir relatando? ¿De qué forma se podría abordar la memoria? ¿Y cuáles son los límites importantes de no caer o sobrepasar para que esta perspectiva, digamos, no pase para el otro lado, de lo que no queremos que se convierta este espacio? Cuando dice otro lado, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, si nuestro límite, voy a dar un ejemplo que ha salido en otras reuniones, que tiene que ver cómo de manera explícita podemos relatar el horror. La gran mayoría considera que em, hay ciertos elementos que no les gustaría que aparecieran de manera tácita. Mira, yo no tengo ningún temor. Segunda vez que Alejandra me hace una entrevista, lo hizo en otros medios. ¿Ah? Y todo lo contrario. Pienso que mientras tenga vida, tengo que dar a conocer lo que yo viví. Y eso no se borra jamás. Pero cuando vine por la primera vez aquí, hace más o menos 8 meses, 10 meses, después de 50 años, realmente me encuentro, hay un encuentro conmigo mismo, ¿ya? Una cosa de solidaridad con la gente con los detenidos desaparecidos, con los que desaparecieron aquí de este lugar. Pues yo tuve no puedo llamar la suerte, ¿no? El destino se determinó. Me acuerdo de haber firmado un papel que me dieron donde yo no había sufrido ningún tipo de vejación y eso es absolutamente falso, porque me hicieron de todo acá, ¿ya? Y entre otras cosas también tuve que soportar un simulacro de fusilamiento en un lugar que desconozco realmente. Me sacaron de aquí y eso. Cuando me torturaban demasiado, yo no podía en ese momento, no podía soportar la idea que me sucediera lo que le sucedió, por ejemplo, a Lumi Videla, con la cual la conocía personalmente, y eso. Entonces, encontrarme con un lugar que está, bueno, físicamente transformado, pero la idea sigue vigente, sigue acá, ¿no? Y eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, Mario, súper. ¿Algo que agregar, Monse? Para, si no, para pasar al segundo bloque. No, estaba escuchando atentamente lo que mencionaba Mario. Y dime, cuéntanos. Ok. Seguimos entonces. La idea de este segundo bloque
es poder construir justamente la narrativa y las perspectivas de lo que queremos evidenciar en cada una de las experiencias. Hablando de experiencia en cuanto a al recorrido, al habitar de la casa, tanto como desde quienes colaboran permanentemente, como de las personas que vienen a conocer el inmueble. Entonces, desde la perspectiva más bien arquitectónica, la idea es poder definir la historia que se quiere contar y cómo se experimentará en el espacio, ¿ya? Sí, Así como, por ejemplo, tú hiciste un comentario respecto al baño, ¿cierto? Y hay una historia detrás. sí. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que debería construirse esta narrativa en cada uno de los espacios de la casa? Entonces, ¿qué historia crees que debería contar este sitio de memoria? ¿Y cómo te imaginas que se podría hacer? Bueno, eso del baño es bien patético y es real, me sucedió personalmente. Explicárselo a las personas que ese baño también tenía un objetivo. Ellos estaban mirando no sé dónde, cuando me dijeron que no me sacara la venda, y yo me la saqué igual, instintivamente me la saqué la venda y levanté la escotilla y apareció el Bologna, el perro que había acá, ¿no? Y eso darlo a conocer como parte de la transformación. Bueno, se mantiene vigente, se va igual, todavía estoy viendo, porque cada vez que entro acá lo veo, y se mantiene vigente, creo que debiera mantenerse igual, ¿ah? Y explicar qué función tenía ese baño. Y, y otro espacio, así como desde la arquitectura, para ti, yo lo relaciono, por ejemplo, ya el baño, el objeto como testimonio, la ventana, ¿no? ¿Qué otro espacio a ti crees que es importante tomar en cuenta en cuanto a la arquitectura? Ya, aquí una cosa importante, a mí me tocó un detenido con un hermano menor, 10 años menor que yo, que quedó libre esa misma noche. Ya, esto fue en fin de agosto del año 74. Me trajeron aquí y me tenían sentado y mi hermano, él casi ignorante, me decía, hay harta gente adentro. Pero nosotros veníamos no tan bien vendados, veníamos con un escoche en los ojos y lentes oscuros para que supuestamente no supieran dónde veníamos. Pero yo, bueno, yo sigo toda mi vida de Santiago, conozco muy bien, sabía más o menos el lugar donde nos traían, sabía que era más o menos, que había pasado el puente, el canal San Carlos, pasábamos por ahí, y en la mitad del camino recuerdo algo muy patético, que estos tipos dejaron las puertas abiertas de la camioneta para que evidentemente podíamos salir arrancando y nos aplicar la ley de fuga. Pero algo me decía que no había que salir y no lo hice. Y llegando acá, bueno, me encuentro que efectivamente con el perro nada más y había un lugar, una sala contigua que está a mi izquierda, yo estaba sentado con mi hermano y me dice, hay harta que estén. De repente desapareció mi hermano que a mí me tomaron como a las 14 horas detenido. Y a las 17 se lo llevaron a él, nunca más supe de él, nunca me fue a ver a los lugares de prisión porque quedó traumado hasta el día de hoy. Lo he visto hace 3 meses, lo vi nuevamente y él no sabe nada de nada, o no quiere saber nada de nada, porque lo entiendo. Él estuvo 8 o 10 horas acá, yo estuve 18 días, y bueno, la verdad es que me costó mucho soportar aquello, pero igual saca fuerza de flaqueza y sigue adelante. En cuanto a la escalera que está a izquierda, me acuerdo que me llevaron la primera sesión, perdón, de tortura, fue en esa sala que está subiendo la mano a la mano derecha, creo, ¿no? A la mano derecha. Ahí me metieron. Y ahí me tenían. Y cada 3 o 4 horas me bajaban y me subían ahí a ese lugar para pegarme, aplicarme golpe de electricidad en, en los testículos, en la boca, en la frente y puñetes. Y es una serie de cosas. Y yo presencié algo cuando a alguna compañera digo presencié porque todavía no me ponían la venda, siempre estuve con el scotch y los lentes. Después, en la noche me pusieron la venda.
Y ahí no me la sacaron más desde que llegué a Cuatro Álamos. Muchas gracias, Mario, por tu sinceridad. Em, ¿Recuerdas algún objeto como del espacio físico? ¿Objetos presentes, por ejemplo? Sí, yo te estaba explicando que nos tenían sentados solos, a mí y a mi hermano. Entrando por la puerta estaba, y al interior de la sala, a mi mano izquierda, estaban las personas detenidos, que eran, calculo, según me dicen, hay como 10 personas adentro, me dijo. Pero habíamos más de 10 en total, debe haber sido, no sé, unas 25 personas confundidas entre hombres y mujeres. Y en la Ujú. noche nos hacían dormir botados en el suelo, uno contra otro, y habían unos tipos ahí eh, gatillando armas, suponiendo supuestamente que nos iban a aplicar ese tipo de castigo a nosotros. Mm. Ya. Lo que yo estoy Y explicando más bien es una experiencia personal. Y ahora, lo que yo creo que se ha logrado un objetivo importante, se está logrando más que nada, pero lo más importante es hacerle saber a la comunidad lo que esto fue y lo que es ahora. sí, sí, es parte de lo que queremos justamente relevar y en este trabajo en conjunto con ustedes. Em, y si pudieras tú como imaginar qué tipo de experiencia quieres que la gente que asista al espacio pudiese llevarse, o considerando, digamos, el relato, el recorrido, cómo te imaginas tú el ambiente que debería como diseñarse, eh, donde te inviten a la reflexión o al recogimiento o a ambas, o espacios que estén más enfocados al diálogo. ¿Cómo te imaginas tú que te gustaría proyectar esta experiencia? Buena pregunta también. Yo no me considero un ente importante acá. Soy uno más de todos los que sufrimos la tortura. ¿No? Se apagó. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Usuario de Zoom. ¿Aló? A lo mejor es mi compañero. Los vemos y Sí, los escuchamos. Sí. Ya. Sí, lo importante es cuando vengan personas que no han estado nunca, pero tienen la necesidad de conocer esto, acompañarlo y decirles el trayecto que nos hacían hacer nosotros, que a pesar de la venta, igual subíamos la escala que está a mi izquierda, que estaba a mi izquierda y sigue en el mismo lugar, que era semicircular, ujú, y nos metían a la sala de tortura. Y la verdad es que bueno, eh, había una música fuerte que le llamaban también la discoteca, este lugar creo, ¿no? Sí. Le llamaban la discoteca porque había música fuerte que impedía que nuestros lamentos, nuestros gritos y la necesidad de expresar nuestro dolor en ese momento, que no era casi un dolor físico tanto, era un dolor de sentirse impotente, de no poder hacer nada en ese momento porque éramos presa de los torturadores, ¿no? Y que uno de ellos era conocido mío que vivía cerca donde yo vivía en mi casa, cerca. Y entonces, resumiendo lo que tú dices, el trayecto te vendría a ser desde la pieza, digamos, a Bueno, subir sí, la afuera de escalera la al pieza. segundo. Sí, Pero al en ningún segundo piso. momento estuviste en algún tránsito por el patio, en el exterior. Siempre Cuando estuviste llegué dentro. solamente, cuando llegué, eh, estacionaron la camioneta, nos hicieron salir. Ahí sí yo salí, que era diferente a cuando estacionaron la camioneta en la mitad del camino, cerca del Estadio Nacional, me imagino, para que nosotros escapáramos. Pero cuando llegamos acá, algo me hacía pensar de que ya estábamos en un lugar donde iba a estar un tiempo indeterminado. Y de hecho fue indeterminado porque así como fueron 18 días, pueden haber sido 30, 40 o detenido desaparecido. Mm, súper, Mario. ¿Y qué tipo de música era la que tú escuchaste?
Mira, a ver, no puedo asegurar exactamente, pero era música, ni siquiera rock, ni era nada, era música fuerte, ¿ah? Que era, o sea, no se escuchaba realmente el sentido de eso, pero una música fuerte que impedía y o sea, era imposible no lamentarse los golpes de corriente. Entonces eso, la música impedía confundir esos gritos con la música que había. Que no era música, eran golpes de, no sé de qué tipo de instrumento, pero lo hacían intencional, ¿no? Ujú. Ya. ¿Algo que agregar a este segundo bloque, Sí, lo chicos? único importante es cuando me llevaron, me sacaron, llevaba como unos 4 días acá, y yo no soportaba muy mal la tortura, ¿no? Por supuesto, como la mayoría. Lo importante es decir, cuando a mí me sometieron a un simulacro de fusilamiento, ya, cuando yo les dije, si quieres para vivir así, mejor no vivir, se lo dije. ¿Ah? Ah, no quería. El día siguiente me sacan en la mañana, creo que serían como a las 6 de la mañana, cuando uno se da cuenta la hora por el rocío del pasto. No sé si te pasa a ti o le pasa a cualquiera. Y me llevaron a un lugar desconocido, fueron como unos 15 minutos de trayecto, Mm. estaba amarrado, y me llevaron a un lugar desconocido, que nunca voy a saber dónde fue, porque los tipos que estaban acá ya desaparecieron, no sé dónde están. Me llevaron ahí y me dijeron, bueno, y un hombre que decía ser un cura supuestamente, me decían, ahora hijo, tienes la opción de eh, arrepentirte de todo. Y yo decía, ¿arrepentirme de qué? Y comencé a sudar frío, comencé a sudar frío. Un tipo dijo, levanten, apunten fuego. Y yo vi que no había nada, no sentía ruido de pájaro, no sentía nada. Pero la verdad es que voy a decir bien franco, yo defequé de miedo. Tuve miedo realmente, que lo que era la vida y la muerte en ese momento. No sabía si estaba muerto o vivo. Pero hay algo que siempre cuando le cuento a la gente de confianza, le cuento esto, sé que cuando tú sabes, a través, uno suda frío, ¿no? Suda frío y las gotas me traspasaron hacia los ojos, me llegaron a la boca y sentí el gusto salobre del sudor y dije, estoy vivo. Pasaron unos 2 minutos no más y uno me pescó el hombro y me dijo, creemos que tú crees que te vamos a matar si no somos tan malos. Textualmente, eso no lo voy a olvidar nunca. No somos tan malos. Y me llegaron y me tiraron a la camioneta nuevamente y me trajeron de vuelta a este lugar. Uf. Em, Muchas gracias, Mario, por abrir tu relato desde tanta intimidad y también reforzar que este es un espacio seguro también de conversación y de diálogo que siempre va a ser como parte de nuestra línea, ¿ya? Entonces a pasar al tercer y último bloque que tiene que ver cómo, si bien es cierto, ha salido. ¿Cómo te imaginas la relación de este sitio de memoria con la comunidad, con las diferentes comunidades, y con los diferentes públicos también que pudiesen visitarlo? Si tuvieras que hacer como una especie de listado, ¿a quiénes te gustaría que llegaran primero? O invitar a participar de forma más... Esencialmente, no es que me gustaría, creo que es una necesidad que sean los más jóvenes primero, porque la gente de más edad de mi edad, por ejemplo, hemos escuchado de hablar de esto, pero a muchos como que no es que no les interese, yo creo que fue parte del pasado de ellos, y a los jóvenes son un futuro que promete. Mi intención es que sea la escuela, que se dé a conocer esto como otros lugares de tortura que hubo, y que se dé a conocer esto por lo que pasó. Por lo tanto, ahora en este momento hay unos 15 jóvenes acá y hay gente que ya se está ofreciendo como voluntaria para que se continúe a hacer cosas. O sea, los jóvenes primero que nada, ¿ya? Y cualquiera sea la edad, ojalá a partir de unos que tengan uso de razón, unos 12 o 14 años,
que estén estudiando, y la gran mayoría de ellos hacen preguntas muy tangibles, ¿no? Y eso es importante para nosotros que ellos... Yo lo haré mientras esté vivo. Mm, súper. Y en cuanto al enfoque de las comunidades, si lo pensamos como en grupos más bien de vinculación territorial, ¿cómo te imaginas tú que las comunidades aledañas o los mismos territorios cercanos se podría vincular con este espacio? Buena pregunta también. Yo creo que es importante la elección presidencial que va a haber ahora y depende de quién salga. Bueno, cualquiera que sea el candidato que salga o candidata que salga, digo cualquiera, no es lo mismo que salga cualquiera, pero creo que me entienden, ¿no? Lo que Ujú, quiero decir es que quien salga aquí, que esto no se borre, que siga avanzando y que siga entregando testimonios, no tanto físicamente lo que uno vivió, sino que materialmente lo que uno vivió, el lugar donde estaba y lo que es ahora. Y hay que ser, bueno, creo que hay que tener bastante fuerza moral, ímpetu para expresar todo esto, que no hay nada de mentira, todo es real. Yo lo di a conocer cuando fui declarado la ley Valles. Uno, estoy ahí yo y eso que sea a través de las comunidades de personas y, como digo, especialmente estudiantes, ojalá, porque son ellos el futuro de Chile, ¿no? y tú, que, por ejemplo, para poder reforzar este vínculo territorial, eh, ¿qué tipo de actividades te hacen sentido que pudiesen desarrollarse de forma permanente, esporádica, que enfoque justamente como a esta vinculación? Ya. ¿Qué- No es ni permanente ni esporádica, o sea, que se vaya dando en la medida que haya gente interesada, el profesorado, que haya, que se le entregue métodos para que ellos sean invitados a este lugar. Y creo que voluntarios habríamos bastante acá, no bastante, algunos que podríamos explicar la razón de ser de esta transformación de esta casa. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Sí? Y por ejemplo, si tú la miraras desde afuera, ¿cómo te gustaría que esto se viera? ¿Cómo te imaginas el Yo, espacio? yo te digo, la dejaría tal cual está, porque es adentro, afuera sigue siendo el mismo lugar. Ujú, ¿Ah? El portón negro y todas esas cosas, eso no ha cambiado. Entonces, es adentro que hay que explicar el trayecto que hacían los celadores con nosotros, dónde nos llevaban. Algunos se iban acá y nunca aparecieron. Entonces, eso, explicar a la gente que aquí no todos salimos vivos acá. Hay gente que está detenida, desaparecida aquí, personas, compañeros, y que esa gente merece todo nuestro respeto a sus familiares. ujú. Explicar que aquí no todos salimos vivos, ¿no? Aquí era no sé si, cómo llamarle, pero era, no sé, cuatro de 10 no salieron vivos de acá. Por decir un número. Ujú. Súper, muchas gracias. Y para ir finalizando, vamos a hacer una última pregunta como para ir concluyendo. Em, yo sé que lo has mencionado, pero para poder reforzar la idea, ¿qué papel crees que debería tener la educación, la mediación y las organizaciones de derechos humanos en el funcionamiento del sitio? También una pregunta interesante. Yo creo que debería aplicarse en la educación, la aplicación sociocultural de los hechos que han hecho historia en nuestro país y que fue un periodo negro, oscuro, y que realmente conozca lo que aquí pasó, así como se le da tanta importancia a otras cosas que sucedieron en Chile hace 500 años atrás. Esto es un pasado reciente, por una parte, y que se les dé a conocer de que esto nunca más, pero bien terminante, nunca más. ¿Algo que agregar, chicas, chicos? No, yo creo que estamos listos. Agradecerle a Gracias, Mario. Mario
Gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Esperamos que este espacio eh, se haya tornado cómodo también para poder justamente compartir cuáles son tus sentires respecto al inmueble y también para su proyección. Por mi parte, agradecerte de todo corazón siempre Tengo que contestar tu porque me está llamando calidez. mi nieta. Tengo que contestar. Ya, Disculpen. ya déjame cerrar para que nos despidamos de Mario. Muchas gracias, Monse. Sí, agradecerles y bueno, seguiremos en contacto, Mario. Muchas gracias. Ya contestó la Ale. Sí, Bueno, nos quedamos. Ahí yo no sé si Boris nos está escuchando o... Sí, los estoy escuchando. Eh, hola Boris, ¿cómo sí, estás? hola, hola. Este, bueno, mira, Está la reunión. Sí, hay tuve que cosas que pagar porque tuve podría, que... o sea, Ya. sí, Entonces, lo que propone Mario es muy sensato. Sí, efectivamente. Eh, ha tocado todos los puntos posibles. Eh, yo como que insistiría en el contexto de esto, el problema que hay del negacionismo que está presente en todo el país. Mm, Eh, el gran problema, contrarrestar el negacionismo, Mm, eh, hacer todo lo más que se pueda, no sé. Yo creo que es importante dirigirse hacia los profesores, mm, los que están más en contacto con los jóvenes, los, los que van a ser los futuros adultos que van a eh, finalmente muchos de los cuales van a dirigir el país. mm, Eh, eso es lo más que quería decir. Yo eh, eh, conocí después me fui dando cuenta que yo había estado expuesto a todos los elementos previos antes de que ocurriera el golpe. eh, la, la intervención de Estados Unidos en Chile, eh, que se gestó durante la Guerra Fría. Y yo supe del proyecto Camelot cuando lo iniciaron en Chile durante el gobierno de Frei Montalva. eh, el, el presidente Frei tuvo, en vista de la presión que hubo, fue escandaloso cuando se supo que, que Estados Unidos estaba haciendo una investigación sociológica para ver cómo se iba a comportar el conjunto del país en el caso de que tuviera que haber una intervención militar. Y eh, eh, el presidente tuvo que desahuciarlo porque se consideraba una intervención de un país extranjero en asuntos eh, pro- propios de Chile. Así que entonces se acabó el plan Cameló con ese nombre y después lo hicieron el mismo plan pero a escondidas. Y yo como tuve una beca para estudiar eh, el doctorado en Estados Unidos en la Universidad de California, ahí me tocó conocer el, el, eh, el mismo plan Camelot, pero disfrazado.
aparecía, por ejemplo, alguien que me escribió un mensaje diciendo que era alumno de doctorado en sociología, que necesitaba reunir datos sobre América Latina, qué sé yo, y me planteó directamente un cuestionario y en ese cuestionario eran las mismas preguntas que, que pretendían sacar en el plan Camelot. Así, ¿cómo iba a reaccionar en caso de una intervención militar? Empezaron por preguntarme, ¿quién es el general en jefe del ejército? Y yo no tenía idea ni siquiera el nombre del general en jefe del ejército, porque nosotros teníamos la idea que era como un mito de que el ejército respetaba las instituciones, respetaba la Constitución y respetaba los poderes públicos. Bueno, resultó un mito porque después con el golpe militar se clausuró todo eso. Y ahora entonces la idea en este momento es olvidar todo. Eso es lo que pretenden. Claro. Dejarlo todo en el pasado. Eso es el negacionismo. Boris, ¿y Y aquí no pasó nada. tú consideras que eso que tú nos cuentas debiese estar presente dentro también de los relatos, como los elementos históricos Sí, a nivel mundial, el contexto histórico para poder relacionarlo como con el relato de lo sucedido, digamos, propiamente sí, tal aquí en Chile? claro. Y entonces parece importante dirigirse a los profesores de los jóvenes, de jóvenes que están, no sé, en la adolescencia, por ejemplo, ya, que empiezan a tener ideas propias. Claro. Hay- a ello hay que dirigirse y contarle la historia tal como fue. Muchas gracias, Boris. ¿Te gustaría agregar algo de las otras preguntas que surgieron? Bueno, no sé, Por- el aspecto arquitectónico y todo eso. Yo, bueno, cuando estuve en la venda sexy, me, me tocó ver una parte nomás, qué sé yo, la, la pieza donde estábamos alojados ahí para pasar la noche, el baño con la con el ojo de buey ese, donde de repente se asomaba el perro Volodia. Ese recuerdo lo tengo también. Y el segundo piso, donde está el interrogatorio. Pero lo que pasa en esa pasada que tuvimos, ¿no? Él y Nora Guillén, la que fue después mi compañera, eh, eh, tuvimos poco, poco compromiso con el MIRE, solo estábamos de ayudistas, estábamos como introduciéndonos en el MIRE y nos tocó un papel de ayudar en la difusión de información. Se trataba de reproducir los, eh, los mensajes informativos en que se contaba de que eh, había, había tortura, había maltrato, había
asesinatos, que eso estaba ocurriendo dentro de lugares clandestinos. Y eso al gobierno militar no le convenía que se supiera. Por eso cuando tuvimos presos, nunca nos acusaron de nada concreto o formalmente, porque acusarnos de eso significaba reconocer lo que no querían que se supiera. Claro. Bueno, entonces teníamos ese poco compromiso y la verdad que yo era como el último eslabón de una cadena informativa. Así que nuestra pasada por la venda sexy Irán 3035 fue muy breve. Ya tenían el organigrama del MIR, ya lo tenían bastante completo, lo habían armado por las torturas y logradas de otros que habían hablado algo antes. Entonces, por eso sabían en qué estaba yo. Bueno, eso. Así que es poco lo que vi dentro de la venda sexy. Y eh, bueno, conocí o se tuvo alguna sensación de la llegada, de la recepción, pero ya tenía los ojos vendados, así que era bien poco lo que veía, así, veía hacia abajo nomás. Bueno, eso. Muchas gracias, Boris, por tu De nada, relato. Francisca. Monse, no sé si quieres preguntar algo puntual como para Claro. Boris. Quería saber, Boris, si será posible que te podamos mandar un cuestionario como para quizás te puedas explayar un poco más escribiendo, de manera que sea más fácil quizás como poder registrar tus reflexiones en torno como al tema específico de la museografía, de la arquitectura, si será posible o te quitamos mucho tiempo con eso. Bueno, también podría ser, claro, de que él escribiera así. Ahí uno puede pensar mejor y organizar mejor por escrito. Sí, Perfecto. claro. Perfecto. Entonces te vamos a hacer llegar las preguntas para que tú nos puedas responder cuando tengas tiempo, cuando tengas un Ahí minuto. veo aquí escrito mi nombre con un error de ortografía. Ay, Me cuéntame, porque yo pusieron, lo leí del WhatsApp. eh, ¿Cuál es el me error? pusieron una Y en vez de una I latina. Ah, es I latina. Lo cambio al tiro. Boris. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí, Ahora cambió, sí. ahora eres Perfecto. tú. Bueno, Muchas gracias. Bueno, no yo es creo que porque podemos ir cerrando para que puedan seguir con sus actividades. Les vamos a mandar a los dos el formulario para que lo puedan, ya está, de ¿cómo se acuerdo. llama? Completar Sí, en la medida que puedan. ¿Cómo se sí, llama? Y bueno, agradecerles nuevamente. El claro. proceso de este proyecto ahora es que se va a levantar una propuesta. Esta propuesta va a ser presentada. Les vamos a invitar, por supuesto, ojalá de manera presencial para que podamos recibir toda la propuesta completa del estudio de arquitectura, qué sé yo, y dar nuestras opiniones para que puedan hacer ellos una retroalimentación con eso. Así que prontamente Oye, les ¿sabes? vamos a ir con... Mira, antes de cortar, hace poco que me hicieron una entrevista, Ajá, la comisión de investigación de, de Irán 3037, sí. en donde está este
está Elías, Elías y está, ¿cómo, eh, cómo se llama la? Ay, Tania será. perdí. Ah, Tania, Ta- Tan- Tania Hidalgo, sí. sí, sí. Y me hicieron encuesta también y eso ha quedado por escrito, me Ujú, parece. Y muchas de esas cosas podrían agregarse aquí. por supuesto. Sí, vamos a pedirle a la comisión de investigación que nos entregue la sistematización de eso para poder sumarlo también Claro, a los testimonios. claro, pues Fantástico. Bien, ya está, entonces vamos cerrando. ya está. Agradecerles Mm, a los dos por su tiempo, por su disposición y les vamos contando muy pronto los avances, ¿sí? De acuerdo. Hasta pronto, Monse. Un abrazo Un abrazo grande, nos grande, Boris. vemos. Que estés muy bien, querido. Hasta pronto, hasta pronto, Francisca. Sí. Que estés bien. Igualmente. Chao. No sé. Mario, ¿estás solo? Y- Es que estás en silencio, mi querido. Entonces tienes que reactivar el audio. Pídele a la Ale que te ayude. Ah, Que se sume. ah, Ay. Ahí está la Cristel. Y ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ahí. Ya, aquí una gracias, compañera. Cris. Ya, cuéntame. Mm. Estábamos despidiéndonos, entonces la idea era que pudiéramos concluir la sesión. Y yo le agradezco mucho esto porque lo hago conscientemente y lo haré las veces que sea necesario para poder entregar un testimonio más acabado incluso sobre lo sucedido y lo que es ahora esta casa. Y súper. En el primer taller, Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande, abrazo a Nos Claudio vemos. también. sobre todo porque También para ustedes. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Nos vemos pronto. yo dije ya, aquí